Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuelta al Mundo de 80 días de Julio Verne, capítulo 30. En un capítulo anterior me había equivocado con el número, dije el 18 y era el 28. Bueno, seguimos. 3 viajeros, incluso Picaporte, habían desaparecido. Los habían matado en la lucha. ¿Estarían prisioneros de los Sioux? No podía saberse todavía. Los heridos eran bastante numerosos, pero se reconoció que ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente recibiendo un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados inmediatos. Mistress Ouida estaba a salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos ardientes en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en el brazo, pero levemente. Pero Picaporte faltaba, y los ojos de la joven Ouida vertían lágrimas. Entretanto, todos los viajeros iban abandonando el tren. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave resolución. Mistress Ouida lo miraba sin pronunciar una palabra. Comprendió él esta mirada, y su criado estaba prisionero. ¿No debía de intentarlo todo para liberarlo de los indios? Lo encontraré vivo o muerto, dijo sencillamente a Mistress Ouida. ¡Ay, Mr. Fogg! Exclamó la joven, asiendo las manos de su compañero, bañándolas de lágrimas. Vivo, añadió Mr. Fogg, si no perdemos un minuto, y no perdemos un minuto. Con esta resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un día tan solo de atraso le hacía faltar a la salida del vapor en Nueva York, y perdía la apuesta irrevocablemente, pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kearney estaba allí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva en el caso de que los Sioux hubieran dirigido un ataque directo contra la estación. Señor, dijo Mr. Fogg al capitán, 3 viajeros han desaparecido. ¿Muertos?, preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros?, respondió Phileas Fogg. Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tenéis intención de perseguir a los Sioux? Esto es grave, dijo el capitán. Estos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me está confiado. Señor, repuso Phileas Fogg, se trata de la vida de 3 hombres. Sin duda, pero ¿puedo arriesgar la de 50 para salvar 3? No lo sé si podréis, pero debéis hacerlo. Caballero, respondió el capitán, nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber. Sea, dijo con frialdad Phileas Fogg, iré solo. Vamos, señor, exclamó Fix, ¿iréis solo en persecución de los Sioux? ¿Queréis entonces que debe perecer a ese infeliz a quienes todos los que están aquí deben la vida? Iré. Pues bien, no iréis solo, exclamó el capitán, conmovido a pesar suyo. No, sois un corazón valiente, 30 hombres de buena voluntad, añadió volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa.
el capitán tuvo que elegir 30 soldados y poniéndolos a las órdenes de un viejo sargento. Gracias, capitán, dijo Mr. Fogg. ¿Me permitiréis acompañaros?, preguntó Fix al gentleman. Como gustéis, caballero, le respondió Phileas Fogg. Pero si queréis prestarme un servicio, os quedaréis junto a Mistress Ouida, y en el caso de que me suceda algo. Una palidez súbita invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarlo aventurarse así en el desierto. Fix miró con atención al gentleman y a pesar de sus prevenciones bajó la vista ante aquella mirada franca y serena. Me quedaré, dijo. Algunos instantes después, Mr. Fogg, después de estrechar la mano de la joven y entregarle su precioso saco de viaje, partía con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados: amigos míos, hay 1000 libras para vosotros si salváis a los prisioneros. Eran las 12 y algunos minutos. Mistress Ouida se había retirado a un cuarto de la estación y allí sola aguardó, pensando en Phileas Fogg, en su sencilla y graciosa generosidad y en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora se jugaba su vida, todo sin vacilación, por deber y sin alarde. Phileas era un héroe ante ella. El inspector Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba calenturiento por el andén de la estación. Estaba arrepentido de haberse dejado subyugar en el primer momento por Mr. Fogg y comprendía la necesidad en que había incurrido dejándolo marchar. La necedad en la que había incurrido al dejarlo marchar. ¿Cómo había podido consentir en separarse de aquel hombre a quien acababa de seguir alrededor del mundo? Se reconvenía a sí mismo, se acusaba, se trataba como si hubiera sido el director de la policía metropolitana, amonestando a un agente sorprendido en flagrante delito de candidez. He sido inepto, decía para sí. El otro te habrá dicho quién era yo. Ha partido y no volverá. ¿Dónde apresarlo ahora? Pero, ¿cómo he podido dejarme fascinar así yo, Fix, yo, que llevo en el bolsillo la orden de prisión? Decididamente soy un animal. Así razonaba el inspector de policía, mientras que las horas transcurrían lentamente. No sabía qué hacer. Algunas veces tenía la idea de decírselo todo a Mistress Ouida, pero comprendía de qué modo sería acogida en sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? Estaba tentado de irse al través de las llanuras en busca de Fogg. No le parecía imposible volver a dar con él. Las huellas del destacamento estaban impresas todavía en el nevado suelo, pero luego todo vestigio quedaba borrado bajo una nueva capa de nieve. Entonces el desaliento se apoderó de Fix. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida
y precisamente se le ofreció ocasión de seguir el viaje partiendo de la estación de Kearney. En efecto, a las 2 de la tarde, mientras que la nieve caía a grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme, precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por las brumas que le daban fantástico aspecto. Sin embargo, ningún tren de la parte del este era esperado todavía. El auxilio pedido por teléfono no podía llegar tan pronto y el tren de Omaha a San Francisco, no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotora, que andaba a corto vapor y dando grandes silbidos, era la que después de haberse separado del tren había concluido su marcha con tan espantosa velocidad, llevando al maquinista y fogonero inanimados. Había corrido muchas millas y después, apagándose el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando hasta que la máquina se detuvo 20 millas más allá de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido y después de un desmayo bastante prolongado habían recobrado los sentidos. La máquina estaba entonces parada y cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola, comprendió lo que ocurrió y sin que pudiera atinar de qué modo se había efectuado la separación, no dudaba que el tren estaba atrás esperando auxilio. No vaciló el maquinista sobre la resolución que debía adoptar. Proseguir el camino en dirección a Omaha era prudente. Volver hacia el tren, en cuyo saqueo estarían quizás ocupados los indios, era peligroso. No importa. Se rellenó la hornilla de combustible. El fuego se reanimó. La presión volvió a subir y, a cosa de las 2 de la tarde, la máquina regresaba a la estación de Kearney, siendo ella la que silbaba sobre la bruma. Fue para los viajeros gran satisfacción al ver que la locomotora se ponía a la cabeza del tren. Iba a poder continuar su viaje tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina, Mistress Ouida preguntó al conductor: ¿Vais a marchar? Al momento, señora. Pero esos prisioneros, nuestros desventurados compañeros. No puedo interrumpir el servicio, respondió el conductor. Ya llevamos 3 horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el otro tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde, pero ya no será tiempo. Es preciso aguardar. Imposible. Si queréis partir, al coche. No marcharé, respondió la joven. Fix había oído la conversación algunos momentos antes, cuando todo medio de locomoción le faltaba. Estaba decidido a marchar, y ahora que el tren estaba allí y no tenía más que ocupar su asiento, le retenía un irresistible impulso. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía desprenderse de allí. Volvió al embate de sus encontradas ideas y la cólera del mal éxito lo ahogaba. Quería luchar hasta el fin.
Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado ubicación en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor se desprendía por las válvulas. El maquinista silbó. El tren se puso en marcha y desapareció luego, mezclando su blanco humo con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Algunas horas transcurrieron. El tiempo era muy malo y el frío excesivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil hasta el punto de parecer dormido. Mistress Ouida, a pesar de la nevada, salía a cada momento del cuarto que estaba a su disposición. Llegaba hasta lo último del andén, tratando de penetrar la bruma con su vista y procurando escuchar si se percibía algún ruido. Pero nada. Aterida por el frío, volvía a su aposento para volver a salir algunos momentos más tarde y siempre inútilmente. Llegó la noche y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Había alcanzado a los indios? ¿Habría habido lucha? ¿O acaso los soldados, perdidos en medio de la nieve, andarían errantes a la aventura? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, si bien procuraba disimularlo. Por la noche, la nieve no cayó en tanta abundancia, pero creció la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera considerado sin espanto aquella oscuridad a intensidad. Reinaba un absoluto silencio en la llanura, cuya infinita calma no era turbada ni por el vuelo de las aves ni por el paso de las fieras. Durante toda aquella noche, Mistress Ouida, con el ánimo entregado a siniestros pensamientos, con el corazón lleno de angustias, anduvo errando por la linde de la pradera. Su imaginación la llevaba a lo lejos, mostrándose mil peligros. No es posible expresar lo que sufrió durante tan largas horas. Fix permanecía quieto en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre y le habló, pero la gente lo despidió, después de haberle respondido negativamente. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado, pudiendo sin embargo la vista extenderse hasta 2 millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se había dirigido hacia el sur. Por este lado no se divisaba más que el desierto. Era entonces las 7 de la mañana. El capitán, muy caviloso, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar a otro destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que se habían sacrificado primero? Pero su vacilación no duró y llamó con una señal a uno de sus tenientes, dándole orden de hacer un reconocimiento por el sur, cuando sonaron unos tiros. ¿Era esto una señal? Los soldados salieron afuera del fuerte y a media milla vieron una pequeña partida que venía en buen orden. Mr. Fogg iba a la cabeza y junto a él estaba Picaporte y los otros 2 viajeros, liberados de entre las manos de los Sioux. Había habido combate
a 10 millas al sur de Kearney. Pocos momentos antes de la llegada del destacamento, Picaporte y los dos compañeros estaban luchando con sus guardianes, y el francés había ya derribado 3 a puñetazos cuando su amo y los soldados se precipitaron en su auxilio. Todos, salvadores y salvados, fueron acogidos con gritos de alegría y Phileas Fogg distribuyó a los soldados la prima que les había prometido, mientras que Picaporte repetía, no sin alguna razón: decididamente es preciso convenir en que cuesto muy caro a mi amo. Fix, sin pronunciar una palabra, miraba a Mr. Fogg, y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Ouida, había tomado la mano del gentleman y la estrechaba con la suya sin poder pronunciar una palabra. Entretanto, Picaporte, tan luego como llegó, había buscado el tren en la estación, creyendo encontrarle allí dispuesto a correr hacia Omaha y esperando que se podría ganar algún tiempo perdido. El tren, gritaba. Se marchó, respondió Fix. ¿Y el tren siguiente cuándo pasa?, preguntó Mr. Fogg. Esta noche. Ah, dijo simplemente impasible Gentleman. Bueno, amigos, terminemos este capítulo. Vamos al capítulo 31. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y, mirándole bien enfrente, le preguntó con frialdad: «Con formalidad, señor Fogg, ¿tenéis prisa?». «Con mucha formalidad», respondió Phileas Fogg. «Insisto», repuso Fix, «¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el 11 antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool?» «El mayor interés», respondió Phileas Fogg. «Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, ¿hubierais llegado a Nueva York el 11 por la mañana?» «Sí, con 12 horas de adelanto sobre el vapor». «Bien, tenéis ahora 20 horas de atraso, entre 20 y 12. La diferencia es de 8. Luego, con ganar estas 8 horas tenéis bastante. ¿Queréis intentarlo? ¿A pie? No. En trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte». Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó al hombre de qué se trataba, y el gentleman después, Phileas Fogg y el americano llamado Much entraban en una covacha construida junto al fuerte Kearney. Allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero, establecido sobre 2 largueros, algo levantados por delante como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio por delante se elevaba un mástil muy alto, donde se vergaba una inmensa cangreja. Este mástil
sólidamente sostenido por dos obenques metálicos, tendía un estay de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión. Detrás había un timón espaldilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. Están por lo demás muy bien aparejados, quizás mejor que un balandro, que está expuesto a volcar y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual, si no superior a la de un expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno, soplaba del oeste muy frescachón. La nieve estaba endurecida y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudieran ganarse el atraso, por consiguiente no debía de vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Ouida a los tormentos de una travesía al aire libre con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mistress Ouida se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix la acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil de serlo. Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien lo consideraba como un bribón de gran talento, por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg se había modificado, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber, y más impaciente que todos a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora. La distancia que separaba el fuerte Kearney de Omaha es en línea recta. A vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas lo más. Manteniéndose el viento a esta distancia, podría recorrerse en 5 horas. Y no ocurriendo ningún incidente, el trineo debía de estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros apiñados no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad,
les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba rasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas cual alas de inmensa envergadura. Mudge se mantenía por medio del timón en la línea recta y con un golpe de espadilla rectificaba los porneos que el aparejo tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque despiado no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo, se aumentó la fuerza del impulso de las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. Si nada se rompe, dijo Mudge, llegaremos. Y Mudge tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante de Nebraska, Sturler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del río Platte. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Mudge no podía verse detenido por el río Platte en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente libre de obstáculos, y a Phileas Fogg solo podía darle cuidado dos circunstancias, una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no minaba, y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos semejantes a las cuerdas de un instrumento resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo volaba acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. Esas cuerdas dan la quinta y la octava, dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Ouida, cuidadosamente envuelta en los abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a su esperanza con el fondo de imperturbable confianza que las distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existía probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas y por consiguiente el único medio de llegar a
a Omaha a tiempo, pero obedeciendo a un indefinible presentimiento se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás. Esto es el sacrificio de Mr. Fogg para librarnos de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, y si atravesaba algunos ríos, afluentes o afluentes del Little Blue, no se percataba nadie de ello. Los campos y los cursos de aguas se igualaban bajo una blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto, comprendido entre el Union Pacific y el ramal que ha de alcanzar el Kearney con San José. Formaba como una gran isla inhabilitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar cual relámpago algún árbol raquítico, cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres, a veces también algunos lobos, en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos. Si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo, los viajeros, atacados por esas encarnizadas fieras, hubieran corrido los más graves peligros. Pero el trineo seguía firme y, tomando buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella ultradora tropa. A las 12, Much reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Platte. No dijo nada, pero ya estaba seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. En efecto, no era la 1 de la tarde cuando, abandonando la barra, el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velarme. Por último se paró y Much, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía: «Hemos llegado». Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosos trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y, estirándose sus entumecidos miembros, ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después de la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es donde va a parar el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island, que corre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a marchar un tren directo, de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir.
puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó el estado de Iowa por el Council Bluffs, Moines, Iowa City. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Dateport y entraba por Rock Island en Illinois. Al día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora de Pittsburgh Fort Wayne, Chicago, partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Iowa, Pensilvania y Nueva Jersey, pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció el Hudson y el 11 de diciembre a las 11:15 de la noche el tren se detenía en la estación al margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Courant, llamada por otro nombre, British and North American Royal Mail Steam Packet Co. En China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Acabamos el capítulo 31. Vamos a intentar hacer el capítulo 32, que es más corto. Aparte del China, se llevaba al parecer la última esperanza de Phileas Fogg al partir el China. En efecto, algunos de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques de la White Star Line, ni los de la compañía Eastman, ni los de la línea hamburguesa, ni otros podían responder a los proyectos del gentleman. El Perique de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partían hasta 3 días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o a Londres, sino a Harwich. Y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa. Así es que la travesía suplementaria del Harwich a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Inman, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque estando dedicados al transporte de inmigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor, y su velocidad es mediana. Empleaban en la travesía de Nueva York a la Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó al gentleman, consultando su Bradshaw, que le reseñaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica.
Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto lo mataba, porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, lo había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta con los gastos considerables de tan inútil viaje arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió convención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos no dijo más que estas palabras: «Mañana veremos lo que se hace. Venid». Mr. Fogg, Mistress Ouida, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo al Hotel San Nicolás de Broadway. Tomaron unas habitaciones y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mr. Ouida y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre. Desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores andadores de la Line Courant, habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que lo guardase y de haber prevenido a Mistress Ouida que estuviera dispuesta. Después se dirigió al Hudson. Entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar, aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día en que 100 embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia un cable, lo más un buque mercante de hélice de forma delgada, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta, vapor de casco de hierro con los altos de madera. El capitán de la Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida. Era un hombre de 40 años, especie de lobo de mar, con trazas de regañón y poco tratable. Tenía ojos grandes, desde cobre oxidado, pelo rojo, ancho cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo. ¿El capitán?, preguntó Mr. Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, dijo él, de Londres. Y yo, Andrés Steady, de Cardiff. ¿Vais a salir? Dentro de una hora, dijo. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras de enlacada.
no hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No, no hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonada. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre 11 y 12 nudos. La Enriqueta es muy conocida. ¿Queréis llevarme a Liverpool a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Por qué no a China? Digo Liverpool. No, no, no. Estoy en marcha para Burdeos. No importa a qué precio. No importa a qué precio. No importa a qué precio. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No, no hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. Lo fleto. No. Lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta lo que con el patrón de la tankadera. Hasta entonces el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez el dinero no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, a no cruzarlo en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: «Pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos?» «No, aun cuando me dierais $200. Ofrezco 2000. ¿Por persona? Por persona. Y sois 4. El capitán Spilett comenzó a rascarse la frente como si hubiese querido arrancarse la epidermis. $8000 que ganar, sin modificar el viaje, valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a $2000, por otra parte, no son ya pasajeros sino mercancías preciosas. Parto a las 9, dijo nada más el capitán Spilett, y si vos y los vuestros no estáis aquí, a las 9 estaremos a bordo, respondió con no menos laconismo Phileas Fogg. Eran las 8:30. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al hotel de San Nicolás, traer a Ouida Picaporte y al inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis. Todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuidado, supo Picaporte, lo que costaría esta última travesía. Prorrumpió en un prolongado «oh», de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltaría más de 7000 libras en el saco. Bueno, amigos, se acabó estos 3 capítulos. Terminamos con el capítulo 32, de Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá, de dominio público en la página Wikisource. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.